Hola, ¿cómo están? Les habla su profesora Marcela Flores. Un gran abrazo de inicio para renovar energías y comenzar una nueva semana, con muchas ganas de aprender. Siguiendo con la historia de la civilización griega, hoy conoceremos algunas características de la religión griega y también romana. Preparemos la clase de hoy. Para ello vamos a necesitar tu estuche, cuaderno de historia, libro de historia, del cual trabajaremos solo a modo de lectura para apoyar la clase de hoy y resolver nuestra guía. Y por supuesto, tu guía de autoaprendizaje número 9, que la encontrarás en la página web del colegio. Trabajaremos en esta clase el objetivo de aprendizaje número 3, el cual es explicar a través de ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos, como griegos y romanos de la antigüedad, han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los humanos. Como recordarás, tanto Grecia como Roma se ubican en el continente europeo. Grecia se encuentra al sur de este continente en la península balcánica, rodeada por los mares, al este el mar Egeo, al oeste el mar Jónico y al sur de Grecia el mar Mediterráneo. Roma se encuentra también al sur del continente europeo en la península itálica, rodeada por los mares Adriático al este, el mar Tirreno al oeste y por supuesto el mar Mediterráneo al sur de Roma. ¿En qué creían los griegos y romanos de la antigüedad? En relación con sus creencias, los griegos y romanos fueron politeístas, es decir, creían en múltiples dioses, los cuales estaban entre el plano divino y el humano. Es decir, sentían emociones humanas como el amor, la rabia, la tristeza, la alegría, etc. Y no siempre se comportaban de una buena forma. Una de sus características principales es que eran inmortales. Además, tenían poderes sobrenaturales. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, adoptaron sus creencias y también sus dioses, cambiando solo sus nombres y algunas características de estos. Los dioses greco-romanos eran símbolo de poder y autoridad. Además, ellos escogieron elementos de la naturaleza para atribuirle su poder, como el cielo, el mar y la tierra en el caso de los griegos y romanos. La mitología griega está muy relacionada, como dijimos anteriormente, con la mitología romana, ya que estos adoptaron a los dioses griegos y les cambiaron sus nombres y características. Veamos algunas similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones. En Grecia, los dioses griegos vivían sobre el monte Olimpo. En cambio, los dioses romanos vivían en el templo llamado Panteón. El padre de todos los dioses griegos era Zeus. El padre de todos los dioses romanos era Júpiter. Los dioses griegos derivan de las creencias con respecto a los orígenes y creación del mundo. Los dioses romanos provienen de la literatura y la fusión de su cultura con la influencia de la cultura griega. Los dioses griegos fueron creados por espíritus de mayor sabiduría.
Los dioses romanos fueron creados en atención a las necesidades de los habitantes romanos. Los dioses griegos actuaban como seres humanos con virtudes y defectos propios de la especie humana. Los dioses romanos no se consideraban que actuaran como seres humanos. Ellos solo representaban grandes dioses con poderes sobrenaturales y que ayudaban, por supuesto, a los romanos a cumplir y satisfacer sus necesidades. Sus actuaciones influenciaban a las personas. No obstante, en los romanos se creía que podían influenciar a los hombres. Ahora que ya sabemos cuáles son las similitudes y diferencias entre los dioses griegos y romanos, te invito a conocer a estos con sus características. Comenzaremos por el principal y el más conocido de los dioses, que es Zeus, dios del rayo, que vivía en el monte Olimpo. Era padre de todos los dioses y era un poquito enojón. Cuando se enojaba, él lanzaba rayos a la tierra. Su equivalente en los dioses romanos era Júpiter, padre también de todos los dioses, de la política, las leyes y el deporte. Sigamos. Hera, o Juno en romano, diosa de la familia y también esposa de Zeus. Poseidón, Neptuno en romano, dios del mar y los océanos. Con su tridente provocaba grandes mareas o también la calma del mar y los océanos. Afrodita, Venus en romano, diosa del amor. A ella siempre le pedían o hacían rituales para pedir que se enamorara alguien de uno. Hermes, Mercurio en romano, mensajero de los dioses. También se dice que era un pequeño ladronzuelo por su capacidad de oratoria y de poder engañar a los dioses y también a las personas. Atenea, Minerva en romano, diosa de la sabiduría, a la cual recurrían para pedirle principalmente consejos. En el caso de los romanos pedían también consejos para cómo enfrentar algunas batallas. Artemisa, Diana en romano, diosa de la caza. Apolo, Apolo también en romano, dios de la belleza, el arte y la música. Y por último tenemos a Hades, Plutón en romano, dios del inframundo y también decían dios de la muerte. Recuerda que hay muchos otros dioses. Te invito a investigar y a saber más de ellos. La mitología griega romana está compuesta de mitos y leyendas. En su origen pertenecían a los antiguos griegos que luego obviamente adaptaron también los romanos. Los griegos trataban de explicar a través de estos mitos y leyendas el comportamiento y la creación de sus dioses y cómo los héroes nacidos de los dioses griegos con un mortal, cómo se relacionaban con la naturaleza del mundo. En el caso de los romanos, los mitos romanos, explicaban más bien los orígenes y el significado de sus cultos y las prácticas de los rituales que ellos tenían. Estos eran transmitidos de manera oral, es decir, de persona a persona, de generación en generación. Los mitos y leyendas se practican hasta la actualidad. En varios rincones del mundo y culturas explican a través de los mitos y leyendas ciertos orígenes o cosas sobrenaturales que ocurren en ellas. Por ejemplo, la pincoya
que explica, ¿no es cierto?, la abundancia o escasez de los peces en el mar en el sur de Chile. Mitos y leyendas formaban parte de la religión de la antigua Grecia y también de Roma. Los investigadores modernos recurren a esto y los estudian para poder dar explicación sobre las religiones existentes el día de hoy. A continuación te voy a presentar Prometeo y la caja de Pandora. Este mito griego trata de dar explicación a la creación del mundo y de cómo toma esta también conocimiento de lo que es el bien y el mal. En el caso de la mitología romana, se trata de dar explicación a la fundación de Roma a través del mito Rómulo y Remo, el cual, ¿no es cierto?, cuenta la historia de una loba que rescata a dos hermanos gemelos. Apliquemos lo aprendido. La actividad consiste en unir el dios griego con su equivalente dios romano. Yo los iré nombrando, el dios griego, y tú me irás diciendo en voz alta cuál es el dios romano que le corresponde. Comencemos. Zeus, recuerda, era el dios padre de todos los griegos. ¿Cuál será su equivalente en Roma? Soper, Júpiter. Atenea, diosa de la sabiduría. ¿Cuál le corresponderá? Minerva, muy bien. Hades, dios del inframundo. Su equivalente es Plutón, muy bien. Afrodita, diosa del amor. ¿Cuál será su equivalente? Venus, muy bien. Felicitaciones. Recuerda que si no lo lograste, puedes volver a intentarlo. ¡Ánimo, que tú puedes! También te invito a investigar más sobre estos dioses. Resumamos la clase de hoy. Los griegos y romanos creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas. Estos dioses tenían características divinas y humanas, es decir, eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. A través de los mitos y leyendas pudimos conocer el origen de algunas ciudades como Roma o la explicación de algunos hechos de la naturaleza a través de Prometeo en el caso de los griegos y el caballo de Troya en el caso de los romanos. Sus dioses tenían virtudes y defectos. La mitología o las creencias grecorromanas influyeron en el arte y la literatura. Y después de muchos años, las creencias de los romanos cambiaron drásticamente por la llegada de Jesús a la tierra, ya que éste comenzó a enseñar la religión basada en un solo Dios. Esto se contraponía a las creencias romanas de la época y por ello Jesús fue crucificado, provocando la persecución y la muerte de muchos cristianos, cuestión que cambió con el tiempo, ya que esta religión fue aceptada, convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. Muy buen trabajo el de hoy. Ahora te invito a desarrollar la guía número 9 que está en la página del colegio. Recuerda que este video es una herramienta de aprendizaje y puedes verlo cuantas veces lo necesites para desarrollar tu guía. Nos vemos la próxima clase y recuerda, jamás te des por vencido, las grandes cosas llevan tiempo. Un abrazo a la distancia, cuídate y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!